Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, por favor darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito. Y dejarnos, por favor, preguntas, comentarios, ideas o propuestas que iremos respondiendo en la medida en que podamos a través de esos vídeos de preguntas y respuestas que dejamos, que subimos habitualmente al canal, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de un tema que de alguna forma ya conocéis los que nos seguís. Se trata de una decisión, una bárbara decisión, hay que decirlo así, adoptada por el Parlamento Europeo el día 19 de septiembre. Y para situarlo un poco en el contexto, estamos hablando de una decisión sobre qué es lo que deben hacer los países occidentales con respecto a Ucrania, a la ayuda a Ucrania en este momento. Y ya sabéis que, porque lo hemos comentado repetidamente, que esto se produce en un contexto de máxima tensión después de un periodo de más de un año de continuas medidas de provocación contra Rusia en el contexto de Ucrania, intentando conseguir a toda costa una reacción por parte de Rusia que justifique una intervención masiva, que no es otra cosa que una guerra mundial. Ya sabéis que una guerra mundial entre potencias nucleares, como hemos dicho, puede convertirse en nuclear en cualquier momento, en el momento en que una de las dos partes se sienta más o menos amenazada. Y en cuestión de minutos se puede transformar de guerra convencional en guerra nuclear. El trasfondo de todo esto, ya sabéis cuál es una élite política europea occidental que se siente extraordinariamente amenazada por el avance de los países emergentes y por la prevista victoria de Rusia en Ucrania particularmente, y unas élites corporativas, un poder corporativo, unos intereses corporativos que de hecho son los que mandan sobre esta clase política en Europa y Estados Unidos, y que se sienten en una situación de pánico frente a este nuevo contexto mundial. Esto significa que están dispuestos a hacer absolutamente todo para lo que sea necesario para evitar esa victoria rusa en Ucrania, que para ellos es el hito definitivo de ese cambio en el mundo. Y en ese contexto llevan un año de provocaciones cada vez más disparatadas. Provocaciones, ya los que nos habéis seguido ya conocéis de qué estamos hablando, pero las más llamativas pueden haber sido ya no solo ordenar la invasión de territorio ruso, sino bombardear centrales nucleares. ¿Por qué se bombardea una central nuclear? Si no es para intentar generar un desastre nuclear y con eso justificar precisamente esa intervención masiva de la OTAN, ¿no? Bombardeos de centrales nucleares que eran sobre todo sobre la central de Zaporilla, pero ya sabéis que hace unos días se ha producido ahora sobre la central de Kursk, ¿no? También, por supuesto, los ataques que se produjeron en mayo contra los 3 ataques que se produjeron contra los radares de defensa antinuclear de Rusia, y ya sabéis que estos ataques en las doctrinas son causa de guerra nuclear, en las doctrinas militares de todos los países nucleares. Si te atacan los radares de defensa antinuclear, esto es causa justificada de que tú respondas con un ataque nuclear. ¿Por qué se hace esto? Porque, desde luego, no por intereses de Ucrania, no por intereses de la guerra, ¿no? Fueron 3 en días separados por 4 días de distancia, y esto evidentemente quiere decir que algo perfectamente premeditado y organizado precisamente con el fin de hacer estallar ese conflicto, ¿no? Bien, ahora ya de forma más reciente nos encontramos durante los últimos días o semanas con el debate de que dentro de esa escalada en los ataques contra Rusia por parte de la OTAN, ahora nos encontramos con el debate de si se lanzan o no contra Rusia misiles de largo alcance. Claro, algo que, como haría cualquier país, Rusia ya sabéis que hasta ahora ha estado a toda costa intentando evitar las provocaciones que ha recibido. En este caso ha respondido primero Vladimir Putin y también otros representantes de su gobierno, transmitiendo con claridad que
si eso sucede, los países que participen en esos lanzamientos, proveyendo armas, proveyendo plataformas de lanzamiento con la geolocalización, etcétera, van a ser considerados enemigos de Rusia. Y esos países van a estar, se van a considerar en guerra, que están en guerra con Rusia. Así de claro. Bueno, ante ese contexto parece que, al menos durante unos días, al ejército norteamericano le ha empezado a temblar la mano. Bueno, por lo menos se ha retrasado un poco esta decisión, pero mientras tanto, el día 19, unos pocos días después de esta clarísima declaración de Rusia de que estos ataques van a suponer estar en guerra con nosotros y por lo tanto poner en marcha la guerra mundial, pues nos encontramos con esta bárbara resolución del Parlamento Europeo en la que se dice: señores, lancen ustedes misiles de largo alcance contra Rusia, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo no tiene competencias, es un posicionamiento político, pero de una influencia política enorme, por supuesto, para dar cobertura a estas posiciones, ¿no? Esta barbaridad del día 19 de septiembre se produjo, los que nos han seguido ya lo saben, en una votación. Se aprobó el texto en una votación con 425 votos a favor, 131 votos en contra y 63 abstenciones. Bien, podemos también precisar un poco más. Es decir, ya algunos de nuestros seguidores a través de nuestro boletín ya les dimos la información. Es un poco complejo el acceso, pero bueno, les dimos la información sobre cómo acceder a estos datos y proponiéndoles que identificaran qué es lo que han hecho sus representantes en este caso, ¿no? Con más detalle podemos ir en concreto a la votación sobre el apartado número 8 en el que se trataba este tema, y esta votación fue decidida. Estoy leyendo el documento del Parlamento Europeo sobre resultados de las votaciones, ¿no? Fue decidida con 377 votos a favor, 191 votos en contra y 51 abstenciones, ¿no? Por supuesto, no voy a decir nombres concretos, voy a intentar limitar los comentarios sobre grupos políticos. Ya sabéis que mencionando nombres o grupos políticos se corta el debate, pues aunque estemos a un paso de la guerra mundial, da igual, ¿eh? Los míos son los míos y los que no son los míos no son los míos, ¿no? Pero sí, en este caso sí podemos decir pues que, como os imagináis, el voto favorable pues fue claramente en el voto favorable, en el voto sí, se volcaron claramente los grandes partidos del partido único, ¿no? El Partido Popular Europeo, Renew y esos que se llaman socialdemócratas, ¿no? Y también los verdes, ¿eh? Esto confirma lo que en algunos países pues puede resultar sorprendente, pero que los verdes son, en los momentos decisivos sobre todo, pues son de los grupos más belicistas y fanáticamente atlantistas de Europa, ¿no? Bien, en contra, por ejemplo, mayoritariamente, pero hubo votos en todas las direcciones, el grupo de la izquierda, por ejemplo, y otros, ¿no? También los grupos, vamos a decir, con diferencias, pero algunos de los grupos que se suelen considerar populistas, ¿eh? Bien, bueno, no voy a entrar en más detalle para no, como os he dicho, para no romper el debate, pero bueno, aquí tenéis el documento. Es un tema en el que hay evidentemente responsabilidades personales y políticas de estas personas, de estas 400 personas. Ellos tendrán sus motivaciones para haber tomado esa decisión. Doy por supuesto que, puesto que hubo incluso una votación en concreto de ese apartado, pues que saben perfectamente qué estaban votando y cuáles son las consecuencias posibles, unas hipotéticas si se quiere, de esa votación y a dónde nos pueden llevar a todos y a los ciudadanos que les han votado también.
pero no hay solo un tema de responsabilidades personales y políticas de esas personas. Habría que preguntarse por las responsabilidades de los grupos políticos a los que estas personas pertenecen. ¿Por qué estas personas no han sido inmediatamente expulsadas o expedientadas de su respectivo partido? ¿Por qué estos grupos políticos no se han desmarcado inmediatamente de esta decisión? Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer valoraciones sobre estas personas de eso que llaman Parlamento Europeo, sobre el posicionamiento de estos grupos políticos. Yo creo que esto lamentablemente nos está diciendo bastante sobre la situación de la clase política europea actual, y no es solo de este momento. Ya sabéis que nosotros venimos diciendo que esto es algo que empezó a suceder a partir de los años 90, pero la situación actual lamentablemente es la que es. Estos datos ya los hemos enviado en nuestro boletín, pero intentaré dejarlo con un enlace en los comentarios al canal, en la explicación de este vídeo, y por lo menos con un enlace para que podáis acceder a toda la documentación. Y nada más. Vamos a dejarlo aquí, y ya sabéis, si no estáis suscritos, por favor suscribiros al canal y dejarnos comentarios, ideas, preguntas o propuestas que intentaremos analizarlas en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas que solemos dejar en el canal de YouTube. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias por seguirnos.